faltando ya un minuto, estoy viendo que ya nuestro invitado del día de hoy se está conectando, ya está en la sala de espera y hoy tendremos un gran invitado hablando de uno de los sectores más golpeados por esta pandemia. Así es que si me permiten, para empezar puntuales, déjenme conectar al maestro Fernando Olivera Rocha. Por aquí ya anda. Déjenme conectarlo. A ver si por aquí, si ya nos está escuchando Fer, creo que ya estamos aquí. Hola, mi querido Fer, ¿cómo estás? Ya Gracias. conectado, ¿verdad? ¿Nos vemos bien? ¿Nos oímos bien? Así es, muchísimas gracias, mi querido Jorge, qué gusto saludarte. Y bueno, pues aunque sea a la distancia, siempre un placer. Así es, a la sana distancia, mi Fer. Oye, antes de presentarte y antes de darte formalmente la bienvenida, son 8:30 en punto, tratamos de ser muy puntuales por respeto a quienes nos siguen. Déjame decirte que cuando anuncié la cartelera de esta semana y anuncié que ibas a estar el día de hoy, normalmente invito a que me manden preguntas y comentarios para prepararlo para nuestros invitados. Oye, qué bárbaro, mano. Tienes una cartelera de fans y un grupo aquí en Guanajuato impresionante. La verdad es que muchísimas personas te mandan saludos, muchísimos. Dejaste un gran sabor de boca en el estado de Guanajuato y grandes amigos sobre todo que se congratularon de invitarte el día de hoy. Así es que, pues, ¿qué te puedo decir yo, Fer? Estoy muy, muy contento. Sé la calidad de persona, la calidad de ser humano que eres ante todo y un gran funcionario público. Así es que, bienvenido al maestro Fernando Olivera Rocha a esta mañanera. Bienvenido, mi Fer. Gracias, mi querido Jorge, y un saludo a todas y todos los muy buenos amigos allá en Guanajuato y pues gente muy trabajadora, gente muy profesional en esa oportunidad de verdad honrosa de haber dirigido el turismo durante el sexenio del gobernador Miguel Márquez, a quien envío un saludo, y a todas y a todos los buenos amigos. De verdad que época muy, muy bonita. Pues muy bien, mi Fer. Aprovechando el tiempo, sé que en estos tiempos de COVID andas también muy trabajador y tienes poco tiempo, así es que vamos a aprovecharlo. Y yo quisiera, vamos a dividir esta charla, Fer, si me lo permites, en 3 bloques. La primera es saber quién es Fernando Olivera, el ser humano, la persona. ¿Quién es Fer Olivera? Ese niño que soñaba, que imaginaba, que iba a ser de grande, porque le decía a las otras personas que han estado con nosotros que a veces ver a un funcionario público lo hace ser robot, lo hace ser no de carne y hueso y lo obliga a cumplir cosas que a veces son inimaginables de cumplir o traer la varita mágica y decir yo resuelvo y si no resuelves tú eres el culpable de todo lo que ocurre. Pero ¿quién es Fernando Olivera Rocha? El niño, el soñador, el joven, ¿qué pensaba de chavo? ¿Quién es Fernando Olivera? Gracias, Jorge. Pues mira, la verdad es que, como bien lo comentas, de niño tú puedes pensar que te vas a dedicar a demasiadas cosas. Inclusive yo creo que todos los niños soñamos con ser futbolistas y ser otro tipo de actividades que no siempre culminan en tu carrera profesional. Un joven que en la escuela me fue siempre muy bien. La verdad es que siempre tuve mucha facilidad. La academia al día de hoy me sigue gustando mucho. Que estudio la carrera de turismo casi sin saber que me iba yo a dedicar al turismo, porque yo provengo de una familia de ingenieros, de gente del mundo de la telefonía. Mi abuelo, mi padre y mi bisabuelo trabajando en el mundo de la telecomunicación siempre. Y yo creo que lo único que yo sabía es que yo no iba a ser ingeniero, pero tampoco lo tenía muy claro. Y bueno, pues afortunadamente al salir de la preparatoria coincido con mi padre para la revisión normal de qué carreras y coincidimos con un buen amigo, hoy un buen amigo que en ese momento era el director de la carrera de turismo en la Universidad de Anáhuac. Y ahí es en donde conozco por primera vez la actividad turística y me pareció interesante, me pareció atractiva. Insisto, sin saber yo realmente
de qué se trataba inclusive la actividad turística. Y ahí es en donde tomo la oportunidad de estudiar turismo sin darme cuenta que esa iba a ser pues, la pasión de toda mi vida, ¿no? De los últimos 30 años en donde he dedicado pues la actividad turística, siempre cercano a algún deporte, eh, siempre pues tratando de ser pues no solamente un mejor profesional, sino una mejor persona. Y bueno, pues alguien que sí me gustaba mucho viajar, que después, desde edad muy temprana, empecé a tener responsabilidades profesionales y ya no me dio tiempo de viajar como yo hubiera querido con una mochila al hombro y darle la vuelta al mundo antes de empezarte a poner serio y a ponerte a trabajar, pero pues la realidad es que desde los 21 años, más o menos 22 años, ya empezaba yo con responsabilidades de restaurantes y luego de hoteles y luego, pues como bien decías, una incursión al mundo público, también casi por casualidad. Mi primera responsabilidad profesional en el mundo público es ser director de turismo de México en España. Cuando nacía en el año 2000 el Consejo de Promoción Turística de México, yo soy parte de esa primera generación de funcionarios que fueron convocados a través de convocatoria pública. Hice una serie de exámenes y después de estos exámenes, varias semanas después, me llaman y me dicen que yo había sido elegido para ser el director de turismo de México en España. En esa época, pues, estaba yo dirigiendo un hotel en León, Guanajuato, en esa época el Howard Johnson, y bueno, pues tuve que tomar esa decisión y aceptar este trabajo que además pues había hecho en un concurso, ¿no? Y esa es mi primera participación. Vivimos casi 4 años en España y después regresé, otra vez invitado por una empresa americana, por RCI, y de ahí retomo el lado privado para después, ya en la época del presidente Calderón, ser invitado una vez más al gobierno para tomar una responsabilidad de dirección general de la cultura turística. Hoy, hablando de la pandemia, pues me toca vivir el H1N1 en esa oficina como director general de la cultura turística y lanzar junto con mi equipo de trabajo una certificación que está vigente hoy y que, bueno, pues está siendo muy considerada como esta alternativa de buenas prácticas de higiene y sanitización, que es Punto Limpio. Nace ahí en mi oficina el Punto Limpio, siendo yo el director general de la cultura turística con todo mi equipo. Y bueno, posteriormente fui director general de desarrollo de productos turísticos para dejar de, hacia el final de la administración con el presidente Calderón, pues como subsecretario federal. Y ya de ahí es cuando el gobernador Márquez me invita a Guanajuato, 6 años en Guanajuato, y terminando prácticamente, pues bueno, es una historia que tú conoces, ya de ahí me invita el gobernador García Cabeza de Vaca a tomar esta responsabilidad aquí en Tamaulipas. Un reto espectacular en un estado, pues la verdad, con una gran riqueza cultural y natural. Y aquí estamos dedicando 16, 17, 18 horas diarias a la actividad turística desde hace ya año y medio. Excelente, Fer, excelente, Fer. Pues, oye, y dentro de esta actividad pública, que como bien comentas, fue casual también, un poco buscada, pero también muy casual, ¿cuáles han sido tus logros? ¿Cuáles han sido tus mayores retos? ¿Y cómo consideras o cuáles consideras los temas pendientes hasta hoy? Obviamente estás ahorita en una carrera y estás en un tema en el estado de Tamaulipas. Pero quitando a tu llegada a Tamaulipas, ¿cómo consideras tu vida pública en el servicio público y cuál ha sido el mayor reto y cuál ha sido el mayor pendiente que sientes que has dejado o que no te ha permitido el tiempo consolidar? Mira, yo creo que siempre lo decimos en el mundo público, hay que enfocarse en objetivos muy concretos porque el tiempo pasa muy rápido y los tiempos son muy acotados. 3 años, 6 años son periodos
en donde una política pública para poder lanzarla, madurarla y que genere los beneficios que queremos en la población, pues no siempre te dan los tiempos. Entonces hay que tratar de enfocarse. Y yo creo que hay temas, pues, que dejan un buen sabor de boca en el oficio público cuando ves que la gente se beneficia de los programas y de los proyectos. Déjame decirte, por ejemplo, una de las primeras satisfacciones fue un reto que en aquella época en España yo me impuse. Conozco un día una encuesta de Perú, Turismo de Perú, y ponía a México en el quinto lugar como la decisión de viaje espontánea en larga distancia. No éramos la mejor opción ni la primera opción para los españoles en el año 2000. Y el primer reto mío fue, bueno, por lo menos quedar entre los primeros tres países de larga distancia de los españoles, que era mi responsabilidad, que los españoles viajaran a México, quedar en los primeros tres destinos de elección prioritaria espontánea, sin sugerirles ningún destino. La realidad es que hacia el 2003, en esa misma encuesta, no una encuesta hecha por México, sino por el Perú, México era la primera elección, casi 4 años después, por parte de los españoles para viajar. Construí todo un caso y en alguna época lo compartía en el doctorado de marketing internacional en Barcelona y algunas conferencias por ahí, pero la realidad es que fue una de las primeras grandes satisfacciones ver cómo sí podías inferir en la decisión de viaje a través de muchas acciones de promoción y de marketing para que voltearan a ver un destino a 10 horas de vuelo, a 12 horas de vuelo. Entonces, bueno, pues esa fue una de las primeras grandes satisfacciones que te da la estrategia y el oficio público juntas para poder trabajar en beneficio. Y bueno, pues duplicamos el número de turistas españoles hacia México en aquella época. En aquella época, pues crecimos 1.5 veces más vuelos hacia México. Entró por primera vez una aerolínea que no era de bandera, que no era Iberia y que no era Aeroméxico, ¿no? Empezó a volar Air Europa a Cancún. Hoy pareciera algo de todos los días en ese aeropuerto, pero estamos hablando hace 20 años donde no era tan normal y donde no estaban hoy las infraestructuras hoteleras ni aeroportuarias que vemos de manera normal. Otros temas interesantes, pues fue el Acuerdo Nacional por el Turismo en el 2010, en donde había que crear esa política pública y la visión del turismo de cara a los siguientes 20 años, a dónde íbamos a llegar en el 2030. Y hoy, a 10 años, a la mitad del camino exactamente de ese acuerdo nacional, vemos cómo no equivocamos el camino del turismo para haberlo convertido pues prácticamente entre el sexto y séptimo lugar como potencia turística en el mundo y en el crecimiento pues muy relevante en el número de turistas en aquella época, pues hablar de los 50 millones de pasajeros de turistas internacionales a México parecía un poco locura, pero hoy lo vemos con más de 40 millones a la mitad del camino a México, que sí que era posible llegar a estas cuotas que en aquellas épocas andar en 14, 15, 16 millones, 20 millones de turistas, pues se veía muy lejano. Ese ejercicio que hicimos con toda la industria turística en aquella época, cuando la secretaria de Turismo era Gloria Guevara, con el presidente Calderón, yo como subsecretario, pues la verdad es que fue pues muy interesante, muy enriquecedora. Hoy siguen estando las políticas públicas de aquella estrategia muy, digamos, muy recientes o todavía muy válidas, ¿no? Muy vigentes. Otra cosa importante, bueno, pues fue claramente el ejercicio en Guanajuato, un estado más o menos por ahí del lugar 10, 9, 10, de los más visitados, siempre detrás de los clásicos destinos de playa, y nos propusimos una meta muy importante y fue ser el sexto estado más visitado de México. Eso implicaba dejar detrás a estados como Guerrero, incluso estados como Jalisco, y bueno, incluso Veracruz, un estado también de playa muy importante. Y empezamos a trabajar con un primer ejercicio, y lo decía mucho el gobernador Márquez,
nos pusimos de acuerdo y eso fue porque desde que empezamos la administración, ponerse de acuerdo para después irse de la mano pareciera lo más lógico, pero no siempre es lo más práctico y no siempre es lo que sucede. Y lo que hicimos fue eso, dedicar casi un semestre a trabajar con toda la industria de Guanajuato para que decidiéramos qué queríamos, qué no queríamos, a dónde queríamos llegar, a dónde no queríamos llegar, qué teníamos que hacer juntos y qué no teníamos que hacer para lograr ese lugar. Y bueno, pues seis años después, no solamente éramos el sexto lugar, Jorge, Guanajuato en ese 2018-17 fue el quinto estado más visitado de México, solamente por detrás de Ciudad de México, Quintana Roo, Jalisco y Guerrero, y todos los demás detrás de Guanajuato. Un sexenio donde pues, el empleo creció de manera importante, turístico, crecimos de 20,000 a 30,000 habitaciones disponibles en el estado, casi 190,000 empleos directos a través del turismo en el estado de Guanajuato. Lo posicionamos en muchos aspectos, uno de ellos creo yo que la gastronomía fue una gran herramienta también para poder lograr a través de muchos programas, planteamos más de 20 programas en ese sexenio de desarrollo y de fomento al turismo. Logramos programas como Guanajuato Sí Sabe, que generó en su momento alrededor de 273 actividades gastronómicas y festivas recreativas en el estado. Siempre teníamos algo que hacer en el estado de Guanajuato. Fue capital iberoamericana en la cultura gastronómica y creo que de las cosas más importantes a reconocer de este ejercicio de política pública fue que la Organización Mundial de Turismo le otorga al estado de Guanajuato, a la Secretaría de Turismo de Guanajuato, el premio Ulises. ¿Qué es el premio Ulises? El premio de las mejores políticas públicas en el mundo en materia turística. Y así en 2017, en enero del 2017, a través de la presentación de un caso y obviamente el análisis de los expertos de la Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas, le entregan probablemente el premio que más podría ganar un gobierno a nivel mundial, porque pues estamos hablando de las Naciones Unidas. Entonces, el reconocerte como las mejores políticas públicas por encima de todas las del mundo, pues fue de verdad un gran logro en aquel momento en donde sí es cierto que las políticas le estaban llegando al bolsillo de las personas. La gente te lo decía, yo gracias a estas acciones es que puedo vivir y es que de verdad me está yendo bien. Entonces, muy gratificante el ver cómo gente de comunidades muy pequeñas podían encontrar salida a través de diferentes acciones de políticas públicas que fuimos creando, y eso claramente es lo más enriquecedor, el que hoy todavía te lo sigan compartiendo con mucho cariño y con mucho agradecimiento, el que hayamos podido trabajar juntos. Y dime. No, dale, sí. Para entrar ahí, hay un tema importantísimo de esto que estás comentando, Fer, que creo que marcas algo muy importante para la audiencia que nos está viendo y nos está escuchando el día de hoy, que el turismo no nada más es atender personas, no nada más es servir un platillo, es todo aquello de desarrollo económico con impacto social, es decir, la generación de empleos, la mejor calidad de vida para quienes trabajan, el tema de los pueblos mágicos y las personas que trabajan y se integran a una actividad productiva, formal, para llevar el pan nuestro de cada día a comunidades rurales inclusive. Yo recuerdo eso dentro de las acciones gastronómicas que hacías, donde era padrísimo ver chefs súper reconocidos con señoras de la comunidad haciendo sus guisos de fonda, de rancho, de pueblo, con una fusión maravillosa y un paladar delicioso. Entonces es no nada más el turismo que a veces parecería, agarro mi maleta, reservo un hotel, agarro un avión y me voy.
todo lo que hay atrás es importantísimo. Quisiera que concluyeras con ese tema en este bloque y entráramos también a lo que hoy nos lleva esta crisis sanitaria, que sin lugar a dudas el sector turismo, ese sector ha sido y es y será uno de los más golpeados de todos y más difícil de recuperar por el temor de lo que hay. Y la tercera pregunta, en ese orden, es, ayer domingo tuvimos una reunión con el grupo LATAM de World Trade Center, hablábamos en Latinoamérica, y contaban que muchos de los que se van a poder recuperar son las grandes cadenas hoteleras, y los que van a tardar más son los hoteles boutique, los hoteles pequeños que no tienen una capacidad económica o infraestructura de haber soportado todos estos meses cerrados y volver a reactivar con eso de punto limpio y todas las normas sanitarias. El turismo es, en definitiva, una de las actividades más transversales, Jorge. Como bien lo dices, cuando nosotros establecemos una ruta turística, un circuito turístico, vas tejiendo alrededor no solamente del territorio, sino de diferentes actividades primarias, secundarias, terciarias, hasta llegar al servicio, como bien lo planteabas, pero qué duda cabe que tenemos que ver en todo. En este momento aquí en Tamaulipas estamos por lanzar un programa que se llama Conoce TAM. Conoce TAM es la construcción de rutas y circuitos que nos va a permitir acelerar la recuperación económica una vez que podamos salir de nuestras casas. Y una de las cosas que más está buscando la gente es salir. Todas las encuestas nos hablan que la primera decisión que va a tomar la gente al salir, está claro que va a haber una precariedad económica importante, pero la gente quiere salir a recrearse, a distraerse. Ahí va a ser el primer empujón, si me lo permites decir así, hacia el turismo en su beneficio. Pero esta construcción de atractivos turísticos para crear una ruta, por ejemplo, tiene que ver con el campo. Tiene que ver con un campo de naranjas o tiene que ver con un campo de magueyes, tiene que ver con el agricultor, pero tiene que ver también con el artesano, que ha sabido a través de las generaciones resguardar un tesoro que es nuestras costumbres y tradiciones. Vienen en una vasija, vienen en una cerámica de ornato, vienen en un cuero, en lo que sea, las tradiciones y las costumbres se van conservando ahí. ¿Cuál es el reto y el riesgo hoy que estamos viendo ante un escenario como la pandemia? Que la gente va a salir a buscar un trabajo. Y si nosotros no generamos una movilidad de públicos hacia estas comunidades y hacia estos pueblos, la gente se va a querer mover a las ciudades y vamos a tener un riesgo doble. En las ciudades no va a haber trabajo. Y dos, esta gente que migre va a provocar que las tradiciones, las costumbres, los destinos que pueden convertirse en un atractivo turístico se vayan a perder. Entonces, esa responsabilidad, inclusive ya no solamente, como lo decías, en el ámbito de la cadena productiva, sino también en la conservación de las costumbres, en la conservación de la vida del pueblo, de las comunidades, es también en parte responsabilidad del turismo. Y por eso hoy estamos trabajando en esa integración, incluso de aquellas actividades que no se te ocurrirían integrar en una construcción de producto turístico de la manera más normal, pero si hoy estamos generando experiencias, vamos a salir más o menos como en unos 15 días con el producto Conoce TAM, con 20 nuevas experiencias en Tamaulipas, que te van a permitir desde 2 horas y hasta 3 días, 2 noches, lo que tú decidas hacer para poder salir y conocer, disfrutar y divertirte. Es así de importante el turismo en este sentido como un integrador de variables para poder generar una riqueza allá en donde está, porque además esa es otra de las ventajas del turismo. Llega más rápido y más pronto que cualquier otra actividad económica para instalarse en un punto lejano. Solamente con que este agricultor dedique el fin de semana a montarse con su cocina tradicional y recibir turistas con sus artesanías, ya va a lograr un doble ingreso, el de entre semana de su actividad primaria agrícola y luego el del turismo que llega y paga para poder recibir pues una experiencia, en este caso, o gastronómica o cultural
o de entretenimiento, de aventura o de observación de aves, lo que sea. Eso es lo que estamos hoy construyendo aquí nosotros en el estado de Tamaulipas. Oye, Fer, qué interesante acabas, yo que me jacto de estar en la parte de desarrollo económico e impulsando la promoción económica con impacto social. Creo que a mí, por lo pronto, me dejas una lección y una buena guía de seguimiento de autoempleo y de promoción. ¿Cómo deben de estar alineada entonces una política pública en tiempos de pandemia a nivel estatal, ojalá fuera a nivel federal, para el desarrollo económico con el sector turístico, con la generación de autoempleo? ¿Qué se necesita, Fer? ¿Necesita el gobierno del estado, el gobierno federal, los gobiernos municipales inyectar dinero? ¿Se necesita promover una capacitación para la gente o simplemente animarla a que no se salgan de la comunidad? Porque dijiste algo importantísimo que yo no lo había visto, que es el tema de la migración intercities, es decir, de los pueblos irse a las grandes ciudades pensando que van a encontrar, y la verdad es que no es cierto. Creo que hoy nos estás dando una lección y una luz al final del túnel de que la propia comunidad puede generar autoempleo para quedarse anclados, no abandonar los pueblos y volverlos promotores de desarrollo, ¿cierto? Estamos hablando hoy de un nuevo modelo de destino turístico, Jorge, y lo estamos llamando Destino Turístico Solidario 5.0. ¿Y qué quiero decir con ese solidario? Quiero decir que hoy estamos encontrando muchísima más empatía en las cadenas de valor hacia atrás y hacia adelante. Déjame decirte hacia atrás en dónde estamos. Estamos trabajando aquí en Tamaulipas con los restaurantes más representativos para haber analizado ya hace algunos días la mezcla de proveedores que tienen en sus almacenes y en sus cámaras frías. Y te sorprendes que más del 60%, incluso 70%, es de proveeduría o fuera del país o de otros estados. Cuando no habíamos tenido ese reparo para analizar si yo podía generar proveeduría local y desarrollar ese proveedor local para que fuera al revés, que el 60 o el 70% de mi proveeduría fuera del kilómetro cero o muy a la redonda nada más en un primer círculo de influencia que puede ser el estado de Tamaulipas. Esa solidaridad que estamos provocando a través de la cadena de valor hacia atrás, hacia el origen, nos va a ayudar muchísimo a tener proveeduría local más sólida, que tenga garantizado el poder proveer productos de calidad. Eso es algo que estamos también desarrollando, y que le pueda entregar a tiempo y a punto a los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas y otros servicios como hoteles, pero generando esa actividad económica local. Si ahorita nosotros mismos vamos a tirar y empujar, vamos nosotros a tirar de estos proveedores, que los restaurantes y los hoteles le compren a la proveeduría local en un compromiso inicial de al menos el 50%. Ese es un primer gran acuerdo que estamos logrando con los establecimientos turísticos. Si eso lo logramos, vamos a reactivar de inmediato a pequeñas poblaciones, a pequeños proveedores, a microempresas. Y luego, por el otro lado, sí, lo que bien decías, eso es por un lado hacia la cadena de valor. Pero luego hacia afuera, nuestro entendimiento claro del escenario económico. El escenario económico y todas las encuestas estamos nosotros trabajando a través del Observatorio Turístico del Estado de Tamaulipas de reciente creación. El gobernador Cabeza de Vaca emitió un decreto el 19 de marzo para crear el Observatorio Turístico de Tamaulipas, y ya hoy llevamos emitidas 2 encuestas, una de oferta y una de demanda, para entender el comportamiento de esta pandemia en la región y en lo nacional, y también analizando otras. Vemos cómo en destinos emergentes, que no será el caso de los destinos de lujo, ahora que hablabas, y ahora toco el tema de cuál es mi percepción en materia de recuperación de destinos, pero tenemos que entender a cada destino, ninguno se va a poder cocinar igual. En el caso de destinos emergentes como lo es Tamaulipas, vamos a ver una recuperación desde el movimiento primero local y regional,
para después recuperar el movimiento nacional o la cuota internacional que al menos teníamos antes del COVID. ¿Por qué? Porque la conectividad aérea está completamente mermada, está suspendida en más del 95% en todos los destinos turísticos del país y en todas las ciudades, para que vayamos recuperando gradualmente esta conectividad, pues es cuando nos empezaremos a ocupar del ámbito nacional. Tamaulipas, de suyo, y desde antes del COVID, pues tiene una dependencia regional muy importante. Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, ahora el Bajío, que ya empezaba a representar un porcentaje relevante en 2 dígitos. Ese es su mercado de influencia. 4 horas manejando, 3 horas manejando, por ahí, que te permite un fin de semana de escapada, que ese es en donde nos vamos a concentrar. Y de ahí conecto con Conocetam, donde les vamos a tener esas experiencias listas para que la gente llegue a Tampico, a Ciudad Madero, llegue a Victoria, de Victoria utilice como pivote para ir a la Reserva de la Biosfera del Cielo, a la Playa La Pesca, a Camino Real La Tula, todos estos lugares de entretenimiento y poder regresar a la hotelería de Victoria en la frontera misma, ahora que ya se pueda circular tranquilamente entre los dos países. Hoy las restricciones sanitarias, pues las sabemos, son importantes, pero empiecen a generarse también esta actividad turística. Entonces, tenemos claro que en un destino emergente, la región será primaria. Entonces, vamos por un lado a presionar con producto, promoción, a integrar cadenas de valor para que, en este caso, la proveeduría del turismo esté garantizada en lo local, la generación de demanda se dé primero en un ámbito regional, porque nosotros, pues hoy tenemos una afectación de 275,000 asientos de avión en este momento acumuladas, más lo que siga, ¿no? Eso no va a cambiar. Teníamos 6 vuelos diarios de México a Tampico, por ejemplo. Ahorita tenemos 5 vuelos a la semana. Entonces, ¿cuándo voy a recuperar 42 vuelos a la semana en el México-Tampico? A lo mejor en 18 meses. Yo no me puedo esperar 18 meses para la reactivación económica turística del Estado, y es ahí en donde entonces la actividad local, inclusive Tamaulipas para los tamaulipecos, por supuesto para los regios, por supuesto para los coahuilenses, los potosinos, que es en donde nos vamos a estar concentrando para que se genere la actividad turística. En aquellos destinos, digamos, maduros internacionales, como Cancún, Riviera Maya, Puerto Vallarta, pues claro que la actividad aérea, primero es preponderante, no puedes llegar tan fácil a Cancún si no es volando, desde las altas concentraciones demográficas y luego menos, pues los 10 millones de turistas internacionales que tenían hasta antes del COVID. Ahí, de todos modos, la actividad aérea va a crecer rápido porque van a ir a las mismas aerolíneas en su prioridad a darle conectividad. Y luego un mercado de lujo como el de Los Cabos, que lo sabemos, pues el turismo de lujo o la actividad de lujo es inelástica a precio. Y entonces, recordemos, tú lo has dicho en otras ocasiones, esto no está motivado por una depresión económica de origen, sino por un virus que generó un deterioro económico a nivel global. Pero hay sectores, y ahora voy a lo del turismo, que hay ganadores y perdedores. Hay sectores que les está yendo muy bien con la pandemia y no porque eso ellos quieran aprovecharla, sino que les toca atender una generación económica como la salud, como la proveeduría de ciertos productos de salud, de belleza, pero inclusive en el tema de la proveeduría del retail, también está creciendo mucho el retail porque estamos todos viendo nada más a lo que está abierto, que son los supermercados. Entonces, hay otros que somos perdedores. El turismo, y hay que decirlo así, Jorge, es el gran perdedor de la pandemia. Al momento de provocar la movilidad cero, el turismo se va a cero. Claro, hay actividades esenciales, como las llamamos en este país, que se tienen que seguir dando y que dimos a través de la recomendación, el protocolo que emitiera el sector salud y Secretaría de Turismo Federal sobre restricciones para mantener a empresas del sector esencial hospedados en diferentes ciudades hasta el 15% ocupación. Sí, así lo hemos permitido en algunos casos por empresas energéticas, por empresas de la alimentación, etcétera, que fueron consideradas esenciales y que esas, pues sí, han dejado a hoteles en el 8, en el 9, en el 10%, pero todos lo sabemos,
un establecimiento hotelero que no está por arriba del 35% al menos de ocupación, no gana dinero. Y esto pues es más un esfuerzo que están haciendo muy loable por parte de los empresarios de mantener abiertos espacios aunque estén prácticamente perdiendo dinero. Bueno, pues está pasando de esta manera, ¿no? Y esto es lo importante. El turismo es el gran perdedor, pero también estoy convencido que va a ser la primera actividad que la gente va a buscar hacer. La gente lo dice después de que ya pueda salir, me voy a ir de viaje. Y en esta cultura latina, no solamente mexicana, ahorita que hablabas del grupo LATAM, pues el latino planea menos e intenta disfrutar más. Y entonces, aunque no tenga liquidez, va a buscar cómo, pero va a salir. Claro, va a salir en cortos radios, porque es lo que le va a alcanzar en este momento en lo que va recuperando actividad económica. Y entonces ahí es en donde todos los destinos tenemos que hacernos, nos tenemos que apropiar de nuestra región para poder tirar de esa demanda que va a estar ávida de salir a la calle. Fer, sin lugar a dudas, no fue un error que arrancaras esta semana, que abrieras esta semana de las mañaneras. Es apasionante escucharte. Tengo la dicha y la bendición de considerarte y tenerte entre los amigos. Es apasionante escucharte, tu conocimiento y la forma en que disfrutas lo que haces y sobre todo la visión que tienes a corto, mediano y largo plazo del sector, que hoy yo te amplío tu expertise del tema turístico a un tema umbrella, a un tema paraguas de desarrollo económico con impacto social, en donde está implícito el turismo, y no al revés, como muchos te pensábamos o muchos te veíamos como el secretario de turismo para promover un destino. Creo que hoy, esta mañana, me ahorraste muchísimas preguntas que te tenía que hacer. Ha sido la entrevista más fácil porque te fuiste abarcando todos los temas. Quisiera comprometerte a que nos volviéramos a ver y también me estás dando la pauta para armar una mesa de diálogo y de debate con algunos secretarios de turismo del estado, perdón, del país, e inclusive algunos de la TAM, porque ha sido un tema constante, como tú bien lo dices, es el gran perdedor, pero también se pueden generar oportunidades y lo has dicho. Sabes que estoy involucrado en el desarrollo económico, en la atracción de inversiones y promoción de infraestructura. Y ahorita pasaste con un pincelazo todos esos temas y creo que nos puedes ayudar a clarificar y a generar una visión para este país tan apasionante que se llama México. Así es que, Fer, se nos acaba el tiempo. Me gustaría nada más un último mensaje que dieras, por favor. Hay muchos que están conectados hoy y me están preguntando y quisieran escucharte alguna palabra de aliento en el sector. A ver, yo he utilizado una palabra durante toda esta pandemia que se llama optimismo. Y el optimismo tiene que venir no solamente desde la comunicación, sino desde el ánimo. Este es un sector resiliente. El turismo va a ser uno de los sectores que va a rebotar más rápido. Decían los economistas, las crisis se recuperan en U lentamente y el turismo en B, porque rebota de inmediato en el momento en el que le abren la puerta. Hoy solamente recordar que estamos ante un escenario de contingencia sanitaria y en ese escenario hay que trabajar también en garantizar y dar otra palabra importante, confianza al turista que va a llegar y que te va a evaluar por esta razón. El gobernador nos pidió generar un programa que diera esta confianza y lanzamos hace ya 2 semanas, semana y media, el programa Sanitam Pro. Es una constancia de buenas prácticas de higiene y sanitización para establecimientos turísticos. Inclusive estamos ahora ya trabajando con el clúster médico, los clústeres médicos en la frontera para darle un vuelco un poquito todavía más especializado para los establecimientos médicos. Pero Sanitam Pro es una autoevaluación que van a poder hacer y que ya están haciendo establecimientos turísticos de Tamaulipas, que van a poder dar constancia o constar que estamos trabajando bajo una cultura de limpieza, porque es un tema más allá de si el cumplimiento del protocolo o no,
es crear una nueva cultura de limpieza en este país. Cuando nosotros nos vemos en el entorno competitivo global como destinos turísticos, no siempre hemos tenido la mejor impresión por parte de los turistas extranjeros de limpieza. Y hay que decirlo, ese es un reto que tiene el país. Ante esa oportunidad, crear cultura de limpieza mediante buenas prácticas es lo que estamos logrando en este momento con Sanitán Pro y es algo que vamos a poder decir al inicio ya de la recuperación de actividades. Tamaulipas limpio y seguro. Bueno, Fer, pues tus fans, hombres, mujeres y todos te siguen escribiendo, te mandan saludos de Nuevo Laredo, de Mante, de Reynosa, bueno, pues de todo el estado y también gente de San Luis Potosí. Te están mandando saludos aquí en mis redes sociales. Quedará grabada esta charla, después te la haré llegar también y para que la disfruten los demás que no pudieron conectarse hoy en la mañana. Y pues el compromiso de volvernos a ver, Fer, de verdad valoro y estoy muy orgulloso de lo que haces y sobre todo la pasión, insisto, que le pones a las cosas. Te agradezco muchísimo y bueno, pues un fuerte abrazo a la distancia. Fer, siempre Guanajuato será tu casa y creo que el hecho de que te estén escuchando a nivel nacional y en el extranjero pone en manifiesto que hay talento y hay liderazgo en México con personas como tú. Así es que gracias por haber aceptado esta mañanera y seguimos conversando, mi querido Fer, comprometido a volverte a ver pronto. Por supuesto que sí, siempre será un honor, mi querido Jorge. Gracias y felicitarte por esta iniciativa de las mañaneras y aquí estaremos cuando tú dispongas. Un abrazo a todas y a todos. Muchas gracias y pues gracias a todos por haberse conectado esta mañana. Queda grabada aquí la conversación, la charla. Báñense, por favor, pónganse ánimo, no anden en calzones, no anden en pijama, mujeres, peínense, arréglense, pónganse locioncita, perfumito, hombres, rasúrense, andar fodongos cae en el desánimo en la casa, pónganse una rutina, pongan una lista de los objetivos que van a lograr y vamos a salir juntos porque tenemos un país apasionante. Gracias, Fer, y gracias a todos. Un abrazo enorme. ¡Ánimo! Gracias, buen día. Gracias.